El día de hoy vamos a revisar conjuntamente con ustedes algunas indicaciones generales que tienen que ver con silenciar su micrófono y que todas las preguntas e inquietudes que salgan de esta videoconferencia las hagan por favor a través de nuestra plataforma, justamente en el mismo nombre que tiene dudas e inquietudes. Espero por favor sus comentarios o alguna pregunta de todo lo que hablemos el día de hoy. Vamos a revisar algunos conceptos básicos, razones y proporciones, ecuaciones lineales y cuadráticas y finalizamos con relaciones y funciones. Como conceptos básicos vamos a revisar un poquito sobre qué son los números reales. El conjunto formado por números racionales y por irracionales se llama conjunto de números reales y se lo representa con la letra R. Estos números reales tienen una clasificación. Existen números naturales que son los que hemos utilizado desde el principio de los tiempos para contar. Estos se denominan con la letra N mayúscula. Ustedes, no sé si es que me están escuchando. Cada número natural se forma sumando uno al anterior. Por su parte tenemos números enteros. ¿Qué son los números enteros? Se forman cuando aparece la necesidad de distinguir unos valores de otros a partir de una posición de referencia. Por ejemplo, yo quiero decir temperatura alta o temperatura bajo cero. Estos se simbolizan con la letra Z mayúscula. Y, por ejemplo, cuando estamos en la recta, a partir del 0 a la derecha están los números positivos y a partir del 0 a la izquierda están los números negativos. Toda suma, resta o multiplicación de estos números enteros nos va a dar otro número entero. También tenemos números racionales. Los números racionales, como podemos ver, se representan con la letra Q mayúscula. ¿Qué son los números racionales? Estos resultan de dividir dos números enteros. El resultado de un número racional puede ser un número entero, un decimal, positivo o negativo. Todo entero es un número racional. No se olviden de eso, por favor. Esto es importante. Todo entero podría llegar a ser un número racional. Y por su parte, por último, tenemos los números irracionales, que son todos los números que expresan una cantidad matemática que no puede expresarse como una fracción y que al realizar su división, los números decimales se prolongan hacia el infinito. En el caso de la proporcionalidad directa e inversa, es importante determinar que la proporcionalidad es una relación entre magnitudes que puede darse en dos sentidos. Las magnitudes pueden subir o bajar. Cuando aumentan y disminuyen de la misma manera, estamos hablando de una directamente proporcional. Mientras que cuando las magnitudes suben y bajan de manera diferente, una sube, otra baja o viceversa, estamos hablando de una inversamente proporcional. Una proporcionalidad compuesta, como podemos ver en este ejemplo, nos permite adentrarnos en el uso de la regla de 3. Como en toda proporción, el producto de los medios va a ser igual al producto de los extremos. Por lo tanto, la multiplicación la realizamos de manera cruzada. Ustedes pueden fijarse en el ejemplo. 10 multiplicamos por 2000
y 8 multiplicamos por 3000. A la final, lo que estamos determinando va a ser igual a el número de días en las que se fabrican 3000 unidades trabajando 10 horas diarias. Como toda proporción, es importante también como regla general que nosotros sepamos que la constante de la proporcionalidad entre dos magnitudes es inversamente proporcional y se obtiene multiplicando las magnitudes entre sí. En este caso, si ustedes se dan cuenta, en la compuesta tenemos la inversa y tenemos la directa. La inversa es prácticamente como, la directa es prácticamente como hacer una regla de 3. Si 2000 ruedas puedo fabricar en 5 días, 3000 ¿en cuántos días? Y a su vez, si 2000 ruedas puedo fabricar en 8 días, ¿cuántas podré en 10 días? En cuanto al tema de ecuaciones de primero y segundo grado, es importante determinar qué es una ecuación. Una ecuación, como ustedes pueden observar, es una igualdad entre dos expresiones que contiene una o más variables. Las ecuaciones pueden ser fórmulas que se utilizan para encontrar una magnitud. Una ecuación de primer grado es una igualdad que tiene una o más variables elevadas a la primera potencia. Para resolverlas, significa encontrar el valor de las variables con las que se cumple la igualdad. En este caso, como nosotros podemos observar en pantalla, ax más menos b es igual a 0, donde a es igual a 0. Y en el caso de las ecuaciones de segundo grado, una ecuación de segundo grado donde A no puede es ser igual a aquella 0. que tiene la forma ax bx más menos c igual a 0. ¿Qué me quiere decir esta ecuación de segundo grado? Es aquella que a, b y c son números reales y a es diferente a 0. Se puede resolver por factorización simple, completando el cuadrado o la fórmula cuadrática. Aquí les voy a dejar un ejemplo para que ustedes, del momento en que este video esté subido en la plataforma, puedan tomar como referencia para realizar su deber. También van a tener un ejemplo de ecuaciones de primer grado. Tomen en cuenta que en todas estas ecuaciones que se van resolviendo, lo más importante es llegar a determinar el valor de los signos de cada una de las variables. A su vez, también empezamos realizando la ecuación desde los paréntesis y vamos para afuera. En este caso del ejemplo de la ecuación de segundo grado, en donde les decía que podemos realizarla también por factorización, la factorización se trata de resolver la ecuación como un producto de binomios, es decir, encontrar dos números que multiplicados den como resultado C y sumados den como resultado B. En este caso, como ustedes pueden ver, lo que me está diciendo es que se debería reemplazar todas las variables de manera que me dé el resultado de X reemplazando los valores de B y de C. En este ejemplo de ecuación de segundo grado, nosotros vemos cómo se van reemplazando los valores. Este ejemplo también les voy a dejar a ustedes para que puedan realizar sus ejercicios en casa. En el caso de una función y relación, es importante empezar determinando qué es una función. Una función es una magnitud o cantidad
que se expresa en relación a otra. Si el valor de la primera depende de la segunda, yo estoy hablando de una función. Esta regla asigna a cada elemento de un primer conjunto un número o un único elemento de un segundo conjunto. Como podemos ver en el ejemplo, cuando hablo de función me está diciendo A pertenece o es función de 1, B es función de 2, C es función de 3. Función a cada elemento del conjunto A le pertenece un elemento del conjunto B. ¿Ya? También puede ser representada mediante algoritmos o ecuaciones, tablas de verdad, en donde se emparejan las variables independientes con las dependientes. Miren, en este caso no es una función, en el tercer ejemplo no es una función, porque no me está hablando de una propiedad. Me está diciendo, cada elemento del conjunto le pertenece otro del conjunto B. En este caso, A tiene pertenencia para 2 de B, por lo tanto no es una función. En el caso de en cambio, en el caso de las relaciones, es importante que tomemos en cuenta que una relación implica la idea de la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas. A cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo conjunto. En esta relación, podemos encontrar lo que es un dominio y lo que es un rango. El dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x y que hacen que la función exista, mientras que el rango es el conjunto de valores que toma la variable dependiente y que hacen que la función también exista. Miren, aquí está un ejemplo de cómo podemos desarrollar las funciones tomando en cuenta que x es del dominio y y es del rango. En el caso de cómo evaluar una función, siempre es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Para evaluar la función f en un número sustitutivo, siempre se va a sustituir el número x, o sea, la variable dependiente, en la variable f. En este caso del ejemplo, en x, si f en x vamos a sustituir todos los valores que me asignan para la variable f. ¿Ya? Siempre hay que separar los términos por operaciones. En el caso de las operaciones, operaciones entre funciones, es importante que estas operaciones sean semejantes a las realizadas por los números normalmente. Las operaciones únicamente me habla de asociaciones de funciones. En el caso de la suma, fx más gx va a ser siempre igual a f más g por x. En el caso de la resta, fx menos gx siempre va a ser igual a f menos g por x. En el caso de la multiplicación, fx por gx, el resultado va a ser a f por g y este por x. Y en el caso de la división, fx sobre gx, el resultado va a ser igual a fg por x siempre y cuando g por x sea diferente a 0. En el caso de una composición de una función, es importante que nosotros tomemos en cuenta lo siguiente para la realización.
Dadas las funciones f y g, se define como la composición de la función f con la función g a la función denotada f composición g, cuya regla de correspondencia es f composición g por x es igual a f multiplicado por g por x. Esta regla que ustedes miran en el recuadro es la que deben tomar en cuenta para realizar todos sus ejercicios. Por lo tanto, bastaría sustituir la función de g en la variable independiente de la función f. ¿Qué es una función lineal? Se representa con una línea recta. Es algo que siempre debemos recordar. Toda función lineal se representa con una línea recta. Y esta está dibujada dentro del plano cartesiano. A medida que crecen los valores de x, crecen proporcionalmente los valores de y. Miren, en el plano está dibujado, ¿no? En la medida en que van creciendo los valores de x, crecen proporcionalmente los valores de y. Por lo tanto, una función lineal se representa a y igual m por x. Y m, en este caso, es la pendiente de la recta, o sea, la inclinación de la recta. Estas rectas pasan siempre por el origen de coordenadas del punto 0, 0. Ustedes pueden observar en el plano, siempre van a pasar por aquí. La ordenada en el origen n es siempre 0. En cambio, una función afín está definida por la fórmula y igual mx más b, en donde b es la ordenada en el origen y que indica el punto de intersección de la recta, y m es la pendiente de la recta. En este caso, la ordenada siempre me va a determinar o siempre va a ser determinada a través de lo siguiente. Si m es la pendiente de la recta, si m es positiva, la recta es creciente. Y si m es negativa, la recta es decreciente. Aquí está un ejemplo de función lineal con su respectivo gráfico, en donde podemos sacar también los dominios y el rango. En el caso de una función cuadrática, esta función cuadrática está determinada por la fórmula fx, que es igual a x cuadrado más bx más c, en donde a, b y c son los términos de la ecuación, mientras a siempre tiene que tener un valor diferente de 0. Y ax va a ser el término cuadrático. Por lo tanto, bx va a ser el término lineal y c va a ser la variable independiente. Esta función cuadrática se representa a través de una parábola. La orientación de la parábola en el vértice o en el eje de simetría o en el punto de corte con el eje de coordenada o en el punto de corte con el eje de las abscisas son características que van a variar los valores de la ecuación cuadrática. ¿Qué características debemos tomar en cuenta para esta ecuación? Debemos tomar en cuenta que hablamos de una función cuadrática cuando el dominio es el conjunto de los números reales. Cuando miramos que es un dibujo continuo, que no se interrumpe, siempre se cortan en el eje Y, siempre va a estar cortada en el eje Y, en el punto en donde
se dibuje 0 y C. Se cortan en el eje X en el punto dependiendo de la solución de la ecuación, pero siempre también van a cortar este eje. Si A es mayor a 0, la parábola abierta va hacia arriba. Y si A es menor a 0, esta parábola va hacia abajo. Cuanto mayor sea A, más se va a estabilizar la parábola. Y en el caso del vértice, si A es mayor a 0, esta es mínima. El vértice es mínimo. Pero si A es mayor a 0, el vértice es máximo. En estas funciones también vamos a tener dominio y rango. Y es importante que se sepan reemplazar todos los valores de manera adecuada, recordando que de eso depende el resultado de la ecuación. Este ejemplo está completo y también les voy a dejar este ejemplo para que les sirva de referencia para la realización de su deber o para la prueba. Nuevamente, lineamientos acerca de cómo comunicarnos. Siempre, por favor, toda comunicación oficial, hágala a través de cartelera en línea. Todo lo que sea la área social a través de la cafetería virtual. En el caso de tener dudas o inquietudes, trabajemos colaborativamente a través de la plataforma. Por favor, aquí una recomendación, todo mensaje debe ser realizado a través de la plataforma. Es importante que me comuniquen cuáles son sus inquietudes para poder resolverlas a tiempo. Y muchas gracias. Espero que con estos tips que se les ha entregado el día de hoy para realizar ecuaciones, ustedes puedan terminar su deber o en el caso oportuno dar también una buena evaluación. Les animo a seguir mejorando y que sus calificaciones cada vez sean mejores. Muchas gracias.